Bienvenidos chicos, hoy una clase de introducción a HTML5, CSS3. Vamos a ver un poco de historia, vamos a tratar de resumirlo lo más que se pueda. Objetivos principales de los lenguajes que mencionamos y algún ejemplo dentro de las diapositivas que les voy a presentar. En otro video voy a hacer un ejemplo, voy a explicar ese ejemplo y vamos a ver algunas cosas, pero digamos la parte teórica la vamos a tener en este video, por lo cual vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, vamos a tratar de ser lo más concretos y claros posibles, así que vamos al video, chicos. Bien, como les decía, vamos a ver algo de teoría de HTML5 y CSS3. Son dos tecnologías muy utilizadas para el diseño web, así que vamos a comenzar. Vamos a establecer primero los objetivos de la diapositiva que les estoy presentando, conocer y saber para qué sirve HTML5, obviamente, lo mismo para CSS3, y vamos a, como les decía, trabajar un pequeño ejemplo dentro de esta presentación que les estoy haciendo, para que, bueno, nada, tengan un primer vistazo del código y de la estructura de estos lenguajes y no los agarre cuando vayamos a trabajar sin saber más o menos cómo es. Bien, empecemos por un poco de historia de HTML5, ¿sí? En principio decirles que HTML5 no es una nueva versión del antiguo lenguaje de etiquetas, nos estamos refiriendo a HTML, ¿sí? Sino un nuevo concepto para la construcción de sitios web y aplicaciones en una en una época donde los dispositivos móviles, el cloud computing y el networking, ¿sí? Son, digamos, moneda corriente. Eh, Bien, a ver, ¿cómo comenzó, digamos, la historia de HTML5? Vamos a remontarnos a las primeras versiones de HTML, donde, digamos, la propuesta de estas primeras versiones era crear una estructura básica de páginas web, organizar su contenido y compartir información, ¿sí? El lenguaje y la web nacieron principalmente con la intención de comunicar por medio de texto, ¿sí? Eran simplemente páginas estáticas que compartían texto e información, ¿sí? Digamos, ese tipo de medios, ¿sí? Nos referimos al texto. Así que, digamos, no había forma de interactuar, ¿sí? Eh, Ese, digamos, limitado objetivo que tenía HTML hizo que las compañías desarrollaran nuevos lenguajes, ¿sí? Como Java y como Flash, para agregarle características a la web que no habían tenido hasta ese momento, ofreciendo una nueva experiencia que finalmente hizo que cambiara el concepto de las páginas web y de la web en general. Eh, a ver, esas propuestas que se hicieron con Java y con Flash fueron las más exitosas, digamos, en cuanto características que brindaban, ¿sí? Fueron, digamos, las más utilizadas por lo que aportaban. Eh, Fueron, digamos, consideradas en su momento el futuro de Internet, ¿sí? Sin embargo, digamos, cuando esas características hicieron que aumentara, digamos, el número de usuarios, ¿sí? De Internet, pasó a ser una forma de conectar amantes de las computadoras a un campo ya estratégico, ¿sí? Para los negocios, dado que las empresas vieron el potencial que tenía para hacer negocios, básicamente.
El inconveniente que tenían tanto Java como Flash era que no tenían integración, ¿sí? Eh, Ambas fueron concebidas, digamos, desde el principio como complementos, lo que nosotros llamaríamos plugins, ¿sí? Entonces, no existía comunicación o integración alguna entre las aplicaciones y los documentos. Esta falta de integración resultó ser crítica. Entonces, se originó, digamos, el lenguaje que nosotros vemos como hoy como JavaScript, ¿sí? Que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Que está incluido dentro de los navegadores y que claramente en ese momento era una manera de mejorar la experiencia de los usuarios, proveer funcionalidad, ¿sí? Y, digamos, no eh, utilizar plugins, ¿sí? Dado que venía, digamos, integrado con los navegadores. Pero JavaScript no era capaz de reemplazar la funcionalidad de Flash o de Java, ¿sí? Por lo cual, digamos, se descontinuó su uso en ese momento. Para todo esto, Java, digamos, empezó a dejar de usarse dentro de las páginas de internet, las páginas web, y el mercado se volcó hacia Flash, ¿sí? Eh, Ahora bien, resulta que a todo esto, Flash, digamos, era un plugin, eh, pero eh, traía muchas complicaciones, tanto de seguridad como a la hora de que los usuarios la pudieran utilizar, ¿sí? Porque obviamente los usuarios inexpertos muchas veces no podían, digamos, utilizar o instalar estos complementos. Por lo cual, digamos, los navegadores empezaron a incluir gradualmente mejores intérpretes del código de JavaScript, ¿sí? Esto hizo que empezaran, digamos, cada vez más programadores a utilizar esta tecnología, nos referimos a JavaScript, ¿sí? Y esta masiva utilización de JavaScript, ¿sí? Hizo que pasáramos de una época de páginas estáticas, ¿sí? Donde solo se compartía texto, a una época en la que ya, digamos, había cierto comportamiento dentro de las páginas y es lo que se llama hoy en día la web 2.0, ¿sí? Eh, Gracias a estas nuevas implementaciones, ¿sí? JavaScript, HTML y CSS se convirtieron en la combinación perfecta para la evolución de la web. HTML5 es, digamos, de hecho una mejora de la combinación de estas tres y digamos que es el pegamento que une todo, ¿sí? Es lo que hace funcionar todo a la vez. HTML5 propone estándares para cada aspecto de la web y también un propósito claro para cada una de las tecnologías involucradas. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de la historia. No hay, digamos, podríamos ahondar, pero básicamente esa es la historia. No se las quiero complicar demasiado, como para que tengan un pequeño panorama de la historia de HTML5. Eh, pero a todo esto, ¿qué es HTML5 y qué es CSS3? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Bien, en principio vamos a mencionar que HTML5 y CSS3 funcionan en la mayoría de los navegadores hoy por hoy. Yo diría que no hay un navegador que no lo soporte. Y si lo hay, muchachos, eso no se puede llamar un navegador. Pero en principio los navegadores más reconocidos como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, en fin, todos los que conocemos habitualmente tienen integración con estos lenguajes, ¿sí? Así que, digamos, el tema del soporte
de este lenguaje no es un problema. Por otro lado, ¿qué es HTML5? Bien, HTML5 significa Hypertext Markup Language, versión 5. A ver, como les dije, si bien en sí HTML5 no es, digamos, una remasterización de los antiguos lenguajes de HTML, sigue, digamos, incorporando y mejorando algunas cuestiones. Como les decía, al tener integrado, digamos, la posibilidad de usar JavaScript, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la dinámica de la página, no la tengo que eh, importar con plugins, ¿ok? Así que, digamos, tiene otra forma de interna de manejarse este lenguaje a, vamos a decir, sus versiones anteriores. eh, y por lo tanto, digamos, nos facilita la programación dentro de la web. Bien, extensión. Bueno, las extensiones que utiliza HTML son .html y .htm. ¿Sí? En lo personal, yo siempre utilizo HTML, ¿sí? Pero no hay mayor diferencia, así que pueden usar la que más les guste. Eh, el propósito de este lenguaje es eh, imponer, digamos, un estándar para la creación de páginas web, ¿sí? Eh, Dicho estándar está bajo la supervisión de la W3C, que es una entidad internacional que regula Internet, ¿sí? Tanto eh, como lenguajes, como estructuras y demás protocolos de comunicación dentro de Internet. Y como les decía, digamos, HTML5 está soportado para eh, dentro de diferentes navegadores, todos, como les dije hoy por hoy, y en mm, casi todos los dispositivos móviles, ¿sí? Eh, Reemplaza a HTML4 y XHTML. Eh, Estos dos lenguajes de programación web, que son derivados del primer HTML también, eh, utilizaban plugins para poder importar comportamiento dinámico, eh, con lo cual, digamos, ya no se utilizan, bueno, dado las características que les comentaba de HTML5. Eh, por otro lado, HTML5 está diseñado para mostrar contenido multimedia sin la necesidad de usar plugins en el navegador, bueno, lo que ya habíamos hablado, y permite diseños multiplataforma, ¿sí? Bueno, obviamente al correr dentro de los navegadores no importa qué plataforma estemos utilizando, si hay un navegador podemos usar HTML5 y obviamente es el último estándar para HTML, ¿ok? Bueno, ¿cómo es HTML? Tenemos acá en esta diapositiva un ejemplo de la estructura de HTML y me gustaría aclarar que en HTML se utilizan lo que se llaman etiquetas, ¿sí? Las etiquetas son básicamente como palabras reservadas, si es que alguna vez utilizaron algún código como algún lenguaje de código como C, C++, Pascal, alguno, tal vez, o soy muy viejo, no sé. Bien, en fin. Diferentes lenguajes, ¿sí? Son palabras reservadas, es decir, palabras que están dentro del sistema para usarse y que no pueden ser utilizadas por el programador. Eh, que están rodeadas, ¿sí? Por un signo de menor al principio, mayor después, al final, y que, digamos, describen alguna característica que le queremos agregar al documento, ¿sí? De HTML. Eh, bueno, todos los documentos HTML, entiéndase que me voy a referir a HTML
por HTML5, ¿sí? Empiezan, digamos, por una etiqueta doctype, ¿sí? Que lo que hace es decirle al navegador de qué tipo va a ser el código escrito a continuación, ¿sí? Es decir, le estoy diciendo al navegador, che, navegador, interpreta el código que está debajo como tal, en este caso, HTML. Bien, la etiqueta HTML, ¿sí? Que es lo que le indica al navegador es dónde empieza, ¿sí? Y dónde termina el código. Podemos ver abajo de todo que hay una etiqueta que tiene HTML y al principio, antes de la palabra HTML, una barra. Así es como, digamos, definimos el cierre de una etiqueta. Lo abrimos sin barra y cerramos la etiqueta con barra, ¿sí? Eso lo que hace, esa etiqueta lo que hace es decirle al navegador dónde empieza y dónde termina el código, ¿sí? Y después tenemos que en este código de ejemplo no se ve, pero tenemos el head, ¿sí? O cabeza de cuerpo, que es donde se define todo lo que es información para los navegadores o buscadores, y el body, que es básicamente donde ponemos el código que se va a ver en la pantalla, ¿sí? Todo lo que ustedes ven dentro de las páginas web está definido en la etiqueta body, ¿eh? Bueno, y hay un código ejemplo, pero no le presten demasiada atención, ¿sí? Bien, ¿qué hay de nuevo en HTML5? Bien, tenemos etiquetas y atributos nuevos. Tenemos manejo de gráficos 2D y 3D. La implementación de la tecnología WebGL que extiende JavaScript permitiendo el acceso al hardware de gráficos 3D. ¿Sí? La manipulación de manera local de bases de datos SQL. ¿Sí? Y las etiquetas multimedia para audio y video. Estas dos etiquetas no estaban incorporadas en las versiones anteriores y bueno, nos facilitan digamos el uso de multimedia de audio y video. Se agregaron algunas etiquetas como el canvas, que es utilizado para dibujar gráficos, ¿sí? Eh, Entre paréntesis, digamos, esto lo que hizo es que se dejara de utilizar Flash, que básicamente para eso servía. Se agregó la etiqueta section, que define las secciones de un documento, como capítulos, encabezados, etcétera. El elemento menú se puede utilizar para el menú principal. El elemento audio para la reproducción de formatos de audio. Y el elemento video para la reproducción de formatos de video, como obviamente podrán notar. Estas dos últimas fueron las que mencionamos anteriormente, digamos, nos permite el uso, digamos, de etiquetas para usar multimedia sin la necesidad de plugins, ¿sí? Después tenemos etiquetas como Embed, ¿sí? Que define un contenedor para una aplicación externa o un contenido interactivo, es decir, un plugin, ¿sí? Bueno, se pueden seguir utilizando, no es problema. Si hay alguna funcionalidad que no tenemos dentro de nuestro código, lo podemos incorporar con un plugin a través de esta etiqueta. También tenemos la etiqueta source, ¿sí? Que se utiliza para especificar múltiples recursos de los medios de elementos multimedia. Tenemos también el elemento output, por último, que representa permite representar, mejor dicho, resultados de cálculos, ¿sí? Bien, también se eliminaron, obviamente, algunas etiquetas como el acrónimo, el font, el frameset, no frame strike, la etiqueta TT, la etiqueta applet, la etiqueta base font, big center y dir, ¿sí? Estas etiquetas no es que no se pueden utilizar, pero estaríamos utilizando código viejo, digamos, y muy posiblemente los navegadores en algún momento dejen de soportarlo y por lo tanto nuestro código deje de funcionar. Así que recomiendo no utilizarlas. Pueden llegar a haber ejemplos, pero sepan que hoy por hoy esas cosas que hacían las etiquetas que estamos mencionando ahora fueron reemplazadas con otra cosa, ¿sí? No las usen, ¿sí?
mi recomendación, no las usen, busquen otra manera para hacerlo. Bien, vamos a hablar ahora un poco de CSS. Básicamente el CSS son etiquetas de estilo en cascada, como su nombre en inglés lo indica, y sus iniciales lo denotan. Ofrece la posibilidad de definir las reglas y los estilos que van a representarse en diferentes dispositivos, ¿sí? Bueno, estas reglas se dividen en módulos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer con CSS? Bueno, básicamente hacer animaciones, redondear bordes, ponerle color a las diferentes secciones para las letras, ponerle fondos diferentes a las cosas, en fin, todo lo que tenga que ver con aspecto, eso lo podemos hacer con CS3. Es un lenguaje bastante potente, así que nada, está muy bueno y es lo que vamos a ver. Así no les guste, así que lo lamento, acostúmbrense. Pero bueno, no, es fantástico. La verdad que hoy por hoy creo que es una de las cosas, junto con HTML5 y JavaScript, que todos los programadores deberíamos saber. Así que bueno, vamos a verlo. Los módulos que les decía, tenemos selectores, modelo de caja, fondos y bordes, los valores de imagen y contenido reemplazado, efectos de texto, transformaciones 2D y 3D, animaciones, diseño de columnas múltiples, interfaces de usuario. ¿Sí? Todo esto son algunas cosas que aportan sus módulos CS3. Un poco de código de HTML con CS3. Bueno, podemos ver que la estructura que teníamos antes dentro del head, como les decía, que es una de las secciones, definimos los estilos, tenemos algunas reglas que tiene que seguir, por ejemplo, la etiqueta body, ¿sí? Que como les dije, era donde se iba a mostrar o renderizar, como se le dice, todo nuestro contenido de la web. En este caso estamos diciendo que el color del texto tiene que ser rojo, ¿sí? H1 es una etiqueta, ya la vamos a ver, pero es una etiqueta que permite, digamos, generar como títulos, ¿sí? Y en este caso tiene un color, si no me equivoco, es verde. Eh, y bueno, después tenemos un selector especial, digamos que es una clase, perdón, que tiene un color azul. Así que acá tenemos el ejemplo después. Sí, perfecto, mira. Exactamente los colores. Verde en el título, rojo en el texto y en el código, digamos, especial, en la clase especial de texto, tenemos el azul. Si volvemos al anterior, vamos a ver al final que utiliza un class dentro que se llama X dentro de la etiqueta P, ¿sí? Está definido arriba el color, ¿sí? Dentro de la etiqueta Style, fíjense. Bien, y ahí es donde se define el color. Vamos a volver, tenemos los tres colores ahí que se muestran perfectamente. Bien, eso es todo por el momento. Hasta acá llegamos con la explicación teórica. No hay mucho más. Sí vamos a ahondar un poco cuando vayamos avanzando en las clases, pero era una mera presentación para que tengan una idea básica de lo que vamos a estar trabajando. Espero que les guste. Como les dije, en un próximo video vamos a ver un ejemplo práctico. Así que eso es todo por el momento. Nos vemos.